Mucho gusto, ¿cómo están? Nuevamente en su programa Decisiones para la Eternidad, deseando que usted esté bendecido en este día, ¿verdad? Que el Señor esté guardando su vida y si no, pidiéndole al Señor pues que nos muestre cuál es la situación que podemos estar y ponernos a cuentas con Él, ¿verdad? Eso es lo más importante. Gracias por su atención y vamos a estar tocando temas siempre básicos, fundamentales, ¿verdad? Para poder más adelante tocar tal vez temas un poquito más profundos sobre el Evangelio, sobre nuestra vida y sobre las cosas que están sucediendo, ya que son tiempos apocalípticos, tiempos difíciles. Hermanos, usted puede ver los acontecimientos que están pasando ahora, son apocalípticos, ya eso está profetizado. Pero eso lo vamos a tocar en otro momento. Ahora el tema que vamos a traer se llama Restaurando el altar familiar. Siempre le pedimos a Dios que nos ilumine, nos dé su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento, para poder caminar. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Entonces tenemos que pensar como Él piensa, ¿va? Y lo vamos a hacer solamente con la revelación que nos puede dar para mí, para usted, para la persona que lo busca, y para poder compartir de su palabra. Y entonces vamos a caminar en los caminos que Él quiere que caminemos, que es la voluntad de Él, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con restaurando el altar familiar. ¿Por qué restaurando? Porque restaurar es volver las cosas como al principio, como cuando comenzaron. Entonces hay personas que restauran aparatos y cosas así, carros, y los dejan como al principio, carros de los años 50, 40, los pintan, los reparan, y les hacen algo y los dejan casi como cuando fueron en ese tiempo. A eso que me refiero, restaurar, porque vamos a restaurar el altar de adoración, el altar familiar, allá involucrando a nuestras familias. ¿Para qué? Para que Dios se agrade de lo que nosotros hacemos y que nosotros estamos obedeciendo su palabra y su camino. Restaurar. Mire qué interesante, cuando yo estaba estudiando este tema que el Señor me había dado, vengo yo a ver otra cosa un poquito más profunda. Y yo no sé, lo voy a tocar así levemente, pero para que usted pueda meditar en ello, ¿verdad? Y vamos a continuar el tema. Cuando dice restaurar como al principio, se está refiriendo que restaurar como al principio, como cuando Adán y Eva fueron echados a la tierra del paraíso, ahí pasó algo. Un hermano mata a su otro hermano. Entonces esa familia no estaba bien, ¿verdad? Había un problema, como hay problemas ahora en nuestras familias. Por eso se llama el título restaurando el altar familiar. En ese tiempo pasó algo. Bueno, entonces restaurando como al principio, como cuando Dios forma al hombre, ¿va? Porque no lo creó, lo forma. Y cuando Él lo forma, Él viene, hermano, y hace al hombre, a la mujer, ¿verdad? Y los hace como al principio. Dicen algunos estudiosos de la palabra del Señor que eso hay que estudiarlo, ¿va? Yo lo creo, ¿verdad? Que cuando estaban en el Edén, los hombres no tenían sangre, sino que eran seres lumínicos. O sea, por nosotros corría una luz de parte del Señor, pero eso hay que estudiarlo, ¿verdad? Pero para mí tiene mucho sentido y ¿cómo se llama? Y no estoy en contra tampoco de eso, ¿verdad? Solamente le estoy compartiendo algo que yo he escuchado con opiniones o prédicas de otros siervos de Dios, ¿verdad? Que mis respetos para ellos. Yo soy un bebé a la par de ellos quizás. Pero entonces, cuando llegan al principio, perdone que le diga estas palabras, yo no creo que sean ofensivas, ¿verdad? Pero cuando ellos estuvieron en el Edén, ya Dios había creado al hombre, pero con sus partes genitales, ¿verdad? O sea, ellos podían reproducirse, porque cuando los echan del Edén hacia la tierra, no dice Dios que Él los arregló para que ellos se pudieran procrear, ¿verdad? O reproducir. No, Dios los hizo así desde un principio. Los hizo con sus órganos. Entonces quiere decir que ellos tuvieron hijos cuando estaban en el Edén. Porque la Biblia lo menciona y dice que, no me dio chance de buscarlo, eh, cuando, ok, cuando el Señor, antes de pasar, de botarlos a la tierra, ¿verdad? Ellos tuvieron hijos y los hijos se le llaman los vivientes. Entonces esos vivientes, hermano, ese tema hay que estudiarlo. Entonces no estamos hablando de volver al principio, cuando Adán y Eva estaban en la tierra y empezó el pecado.
ni al principio, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso o en el Edén. ¿Verdad? Para mí es el Edén. Sino que es algo más allá, que está en la eternidad, porque la familia ha estado en el corazón de Dios todo el tiempo. Entonces, hermano, eso está habla desde el principio, ¿verdad? Como cuando le llegan los fariseos y le están hablando que si era permitido dar carta de divorcio, y el Señor le dice que no, ¿verdad? Y él le dice, bueno, ¿por qué Moisés nos permitió que nosotros lo hiciéramos? Ah, por la dureza de vuestro corazón, le dice, pero al principio no era así. Y eso hablamos restaurando. Y entonces vamos a restaurar, queremos ir al principio, a la voluntad divina. Y ese es un pensamiento mío. Nosotros venimos a esta tierra con un propósito. ¿Ya? Dice que nosotros a la casa del Padre volveremos, dice, esa es la promesa. Dios primero, que ahí estemos todos. Pero es como un círculo, porque todo va a regresar como al principio. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Restaurar. Por eso estamos hablando de restauración. Venimos a la tierra a un proceso, ¿verdad? Y han pasado muchas situaciones, pero nosotros tenemos que volver como al principio. Y qué mejor es empezarlo a ver en el día de hoy, ¿verdad? Porque al principio. Y es que restaurar, hermano, es una palabra muy sencilla, pero tiene mucho significado. Después dice el altar. Bueno, y el altar, lo que significa, mire, hermano, mire qué precioso, por acá lo tengo anotado. Perdón. Altar significa casa, sacrificio, santuario, ofrenda, muerte. Y la palabra santuario, hermano, la palabra santuario tiene el significado de esa palabra en hebreo es MZBJ, que se llama Mitzpiach. Mitzpiach quiere decir también santuario, ¿verdad? O sea, es parte de los significados que tiene. Y ¿cómo se llama? Y en el santuario, dice, en el santuario están las palabras MCJB, y cada una de esas letras, hermano, tiene un significado, fíjese. Por ejemplo, la M quiere decir Mejilá, la Z, Sehut, la B, para Berajá, la J, Yaim. Y mire cada una de ellas lo que significa. Dice, Mejilá quiere decir perdón. Sehut, buenas obras. Berajá, bendiciones. Y Yaim quiere decir vida. Quiere decir, hermano, que en ese santuario, en ese altar que nosotros vamos a reconstruir, porque hay que hacerlo, hermano, tiene que haber perdón, buenas obras, bendiciones y vida. Pero es un altar familiar. Entonces Dios tiene que hacer un trato con nosotros primeramente y después lo tiene que hacer con nuestra familia. Bueno, sigamos pues. Y eso yo se lo voy a mostrar dentro de un momento. Yo escribí un cartel donde usted puede luego tomar nota y poder regresar al video y poderlo ver y poderlo estudiar. Es muy interesante, ¿verdad? Porque la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Y entonces el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y en hebreo, hermano, no es alfabeto, sino que es alefato, se le llama al alefato hebreo. Se escribe, son 22 letras las que tiene. ¿Va? La última es la tab o tau, que le llaman, que tienen un significado, tienen un número en particular también. Y entonces eso, hermano, pues ya sería otro estudio, pero yo le voy a presentar las partes más importantes de esto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora nosotros tendríamos que ir y hablar de la familia. ¿Verdad? La familia, ¿qué es la familia? Empecemos por esto, por la familia, y después con lo que le he platicado vamos a llegar a un punto para dar una conclusión y qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en las cosas que Dios quiere que nosotros arreglemos. Por ejemplo, familia. En el tiempo, cuando yo estudiaba en la primaria en mi país, hermano, no hace mucho tiempo, ¿verdad? No crea que han pasado muchas lunas ahí. Resulta de que nosotros estudiamos en sociología o estudios sociales, estudiamos nosotros que la familia, decía, es el núcleo de la sociedad. Eso es el estudio secular, ¿verdad? Pero yo lo estudié de una manera también que dice que la familia es la célula de la sociedad. O sea, células sanas, sociedad sana. Eso es lo que se pretendía
llevar el mensaje por las situaciones, problemas familiares que han existido por todo el tiempo, pero que ahora en este tiempo se han multiplicado y se está poniendo eso un poco más difícil para con nosotros y nuestros hijos. Entonces fíjese que es interesante, porque si la célula es el núcleo de la sociedad, entonces tratémoslo desde ese punto, desde el punto de la sociedad. Si la célula, hermano, es el núcleo de la sociedad, quiere decir que si hay células sanas, van a haber tejidos sanos. Y si hay tejidos sanos, van a haber órganos sanos. Porque las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, y los órganos forman sistemas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo se desarrolle a como Dios lo creó, para que él solo pueda procesar todo, ¿verdad? Y podamos alimentarnos y todo lo que nosotros hacemos como humanos. Entonces, mire qué interesante, porque ¿qué pasa? Yo le pongo el ejemplo de la piel. La piel, esas células se mueren y se regeneran en otras nuevas. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Las células se mueren y se hacen otras nuevas, pero las células nuevas que vienen son idénticas o son de la misma clase que las que se han muerto. Pero ¿qué sucede cuando empiezan a salir células malas? En la ciencia, hermano, se le llama eso cáncer. Se le llama cáncer. Cuando en un organismo normal empiezan a existir células malas, vienen dañadas, y eso va a producir dolor y va a producir muerte. Bueno, trasladémoslo a la sociedad, ¿verdad? No lo traigamos a lo religioso, a la sociedad. Quiere decir, hermano, que si en la sociedad van a empezar a ver células malas, que lo estamos hablando de la familia es la célula de la sociedad. Si entonces en la sociedad van a empezar a ver células malas, lo que van a traer en un futuro va a ser un desorden, dolor y muerte. Porque se está procreando algo que no es normal, no es natural, ¿verdad? Eso es en la ciencia. Si se quiere pelear alguien conmigo por eso, pues que lo haga, que lo busque en internet, ahí va a encontrar qué es lo que es un cáncer y qué es lo que es la sociedad. Pero eso es lo que yo estoy hablando. A usted entienda la parábola. Eso es lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, hermano, si hay células malas, hermano, va a haber cáncer y va a haber muerte. Entonces el problema es que en nuestra sociedad actualmente, hermano, están pasando situaciones tremendas, difíciles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahora, hermano, familias disfuncionales. Muchas familias disfuncionales. Padres divorciados, violencia doméstica, alcoholismo, drogadicción, hermano. Ahora ya la marihuana permitida para usos recreacionales, dice. Hermano, no, mi mente no lo alcanza a digerir. Realmente yo no lo entiendo. ¿Cómo se va a recrear a alguien llevándolo a una adicción? Lo dejo para que usted me ayude a responderlo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un problema grande en nuestra sociedad ahora. Más grande todavía que las sociedades anteriores, porque siempre, hermano, ha existido una barrera generacional. Siempre el padre con el hijo, el hijo con el padre, que el padre solamente tiene cosas demasiado, demasiado control sobre los hijos, y los hijos porque el papá es muy viejo, que él no quiere vivir, los hijos quieren vivir, ¿verdad? Y los padres no los dejan. Situaciones así. Es una barrera generacional que siempre ha existido. Pero ahora, aparte de eso, hay una barrera también. Hay una barrera también tecnológica. Y esa barrera tecnológica no nos deja a nosotros, hermano, poder competir con los jóvenes, con los niños, hermano. Porque ahora, al cabo de un año y medio, los niños ya están con un aparato que ellos no pueden procesar eso, ¿verdad? Y entonces las familias ahora, hermano, han optado, aún familias cristianas, estas familias han optado que para que el niño no moleste, le dan un celular, le dan una tableta, le dan un juego de video donde se están matando, se están disparando, y hace puntos, ¿verdad? Mató a mató a aquel, y está con un rifle, una pistola. Y hermano, y después se preguntan que por qué la violencia actualmente, ¿verdad?
nosotros me refiero a la sociedad, ¿va? Completa, se ha estado enfocada, ¿verdad? Porque raíz de todos los males dice que es el amor al dinero. Entonces, si el amor al dinero nos va a llevar a nosotros, hermano, a hacer cosas, a vender nuestra fe, eso nosotros tenemos que renunciar a ello. Entonces, yo le quiero hablar, hermano, de esas familias disfuncionales, de esas familias que están con problemas, pero también las familias dentro de nuestra iglesia, que supuestamente deberíamos de estar integrados, ¿verdad? Porque la gente del mundo camina bajo sus pasiones, placeres o lo que ellos quieren, o bajo su propia perspectiva, pero nosotros como pueblo cristiano tenemos que caminar bajo la perspectiva de la divinidad, de lo que Dios quiere, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y sobre eso es que vamos a caminar. Entonces, ahora fíjese que yo fui a hacer un estudio. No es un estudio muy profundo, hermano, pero si usted lo puede buscar en internet, ahí lo encuentra. Sobre ese abismo que se ha creado tecnológico en el tiempo actual. Fíjese que ahí le voy a hablar de las generaciones, los millennials, la generación Z y la generación alfa. Y eso se lo voy a hablar así rapidito porque me falta muchísimo todavía. Fíjese que la generación millennial son las que anteceden a la generación Z. Es que la tecnología ya empezaba a surgir. Y entonces, pero la generación Z en particular, esa es la que me voy a enfocar en la Z y en la generación alfa, que es la última que tenemos. Dice que los nacidos en los años 90 hasta el 2010, según estudios, dice, esta generación padece aproximadamente, en el comentario que yo leí, dice aproximadamente 42% de ellos viviendo en la tecnología del Internet, porque son de los 90 al 2010. Entonces, una fuente donde yo también pude sacar esto es que son informaciones de UNICEF, que es una organización estatal para la protección de los niños y de los adolescentes, ¿verdad? Ahí lo puede buscar también. Entonces dice que ellos tienen la tecnología del Internet, las redes sociales, pero ahí dice que el 42 puede ser el 50, el 30, no lo sé, hermano, no, pero sí hay un problema, eso es lo importante, que dice que padecen enfermedades mentales. Y hermano, enfermedades mentales, ustedes ya de gente que ya empieza a pensar cosas muy diferentes, ¿verdad? Y usted lo puede ver, hermano. Mire, jovencitos ahora toman un rifle, una ametralladora y van y acribillan a personas inocentes que no tienen nada que ver, ¿verdad? Porque si, bueno, de ninguna manera nosotros vamos a estar de acuerdo en eso, nunca. Pero le echan las culpas ahora a las armas. Pero el que va a matar, hermano, va a matar con una piedra, con un cuchillo. Mire, Caín mató a su hermano con una quijada de un animal. O sea, la gente siempre va a hacer maldades. Entonces, bueno, no voy a hablar de política, eso lo dejo mejor por un lado, porque sí quería opinar algo, pero no voy. Entonces, la generación alfa padece enfermedades mentales, dice. Padecen de depresión, ansiedad, como entre los primeros, ¿verdad? Entonces usted se acerca ahora a un joven, ¿verdad? Y le quiere hablar, ¿verdad? No le toman en cuenta. Si antes había una generación así, hermano. Cuando mis papás me regañaban, mira que aquí, que no te portes así, allá. Así, pero usted porque es viejo, ¿verdad? Por eso le dice a uno así. Pero ahora, hermano, ahora los hijos. Y hasta las mujercitas, hermano, ahora dicen unas palabras, hermano, que se queda uno asustado. Y cómo, ¿verdad? Ya se perdió el respeto hacia los padres también. Y los hijos. Y los padres perdieron el respeto hacia los hijos. Entonces, esa es la generación Z. Y la generación alfa, hermano, esa generación trae esos mismos problemas mentales más. Fíjese. Dice que pasan muchas horas frente a las pantallas. Nacidos desde el 2010, padecen una adicción incontrolada a los espacios digitales. O sea que esos muchachos, hermano, yo digo, nuestros hijos, por decir, como le digo, general, ¿no? Todos tenemos que tener cuidado. Le dan las 2, 3, 4 de la mañana, hermano, jugando ahí ese juego, o sea, en ese canal de TikTok, que es el que está causando más adicciones. Y los chinos, hermano, que inventaron eso, o lo crearon, o lo formaron, o como haya sido, ellos sí le tienen restricciones a los hijos, a los menores de edad. Parece que hay una edad en la que ellos le están restringidos.
Y aquí en Estados Unidos no quieren, porque como tienen miedo a decirle algo a un niño porque ya es un delito. Ya quieren coartar también que el padre pueda educar a sus propios hijos y el Estado se quiere hacer el encargado del control de eso. Bueno, nosotros renunciamos completamente. Nosotros vamos a educar a nuestros hijos, Señor, en el temor de Dios, para que sea una sociedad sana, para que hayan hijos sanos, para que haya una célula más sana en esta sociedad que se está pudriendo. Porque se ha levantado una generación, hermano, perversa y adúltera, contumaz y rebelde. No tienen temor de Dios, no tienen ni el conocimiento ni el temor de Dios. Y es sobre eso lo que yo le voy a estar hablando ahorita. Entonces esta generación, la alfa, hermano, perdón que me trae, están adictos al TikTok y otras redes sociales más. No pueden, hermano. Mire, quítele a un niño de 1 año, 2 años, que ya le han dado un teléfono, quítele el teléfono por un rato y se va a dar cuenta la pataleta o el escándalo que hacen en cualquier lugar donde esté para que le dé el teléfono, manipulando a los padres, porque los padres han querido como deshacerse de sus hijos un rato, ¿verdad? Por los que no quieren tener problemas, estarlos oyendo llorar o algo, y les dan tecnología, que ni los mismos padres la sabemos entender, hermano. Los hijos resultan con un aparato número 14, por no decir marcas, y nosotros resultamos con un número 6, solo para hacer llamadas. Y aquí, si los muchachitos, hermano, expertos en todo eso, quíteles el aparato. Y aún los adultos, hermano, donde usted pase, miren, yo le voy a decir las familias cristianas, por ejemplo, están a la mesa y está cada quien con su teléfono. Están ahí, adictos. Y no se los pueden quitar nosotros mismos, hermano. Mire, yo estoy ocupando estas redes sociales porque lo estamos haciendo de una manera, pues, para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Pero es con un propósito sano. Pero hay muchos juegos, hermano, que lo que traen es muerte, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ir, hermano, ya a la parte importante donde vamos a empezar a ver los textos, palabra del Señor. Y vamos a comenzar en Jueces capítulo 2, versículo 10 al 14. Y lo voy a parafrasear, que dice que se levantó, dice que, bueno, Josué 24 dice que Josué le dijo al pueblo: ustedes, yo no sé a quiénes quieren servir, si a los dioses ajenos, porque se había dado que cuando ellos conquistaron la tierra prometida, ellos estaban haciendo desórdenes, ya adorando imágenes de otros dioses, que no son dioses. Y Josué le dice: yo no sé a ustedes a quién quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que miren ustedes, y yo también le digo eso, yo no sé a quién usted quiere servir. Si usted quiere servir al anticristo, quiere servir a esto, al otro, hermano, lo que usted quiera, eso es decisión suya. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Yo y mi casa. Y eso le dijo Josué a esa generación. Entonces dice la Biblia en Jueces 2:10 que después de ellos, de estos padres, se levantó otra generación. Dice, y se lo voy a leer: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Pero dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos, dice, otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho en Israel. Pero esos padres que habían dicho anteriormente que a Jehová serviremos, hermanos, se olvidaron de transmitirle a sus hijos el temor de Jehová, las cosas grandes que Dios había hecho con ellos. Y esta generación actualmente, hermano, se está olvidando de enseñarle a sus hijos las cosas grandes que el Señor ha hecho. Ahora, hermano, mire, están haciendo culto a Satanás, el Señor los reprenda. Han creado ahora el día de la blasfemia. Y, hermano, han creado, mire, un montón de tonterías, hermano, porque esta generación a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y por eso de Dios viene y se molesta, hermano. Por eso es que viene el apocalipsis, viene el fin para este mundo. No el fin del mundo, no el fin de esta generación.
pero eso vamos a hablar, porque tiene una gran tribulación, hermano. Hay un rapto de parte del Señor, la promesa que Él viene por nosotros, y todo eso también tiene que ser explicado, pero lo vamos a hacer en programas siguientes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de restaurar, o sea, esta generación no conocía y empezó a hacer desórdenes. Esta generación, hermano, no conoce de Dios, no quieren saber de Dios, ni los padres ni los hijos. Entonces la generación que se vienen dando, hermano, mire, es una generación perversa, realmente, ¿verdad? ¿Sabe cómo es? Como cuando usted tiene un cesto de manzanas, de esas rojitas bien ricas, ¿verdad? Y agarra una manzana podrida y la pone en medio, empieza a podrir todas las demás. Así que cuidémonos, hermano, cuidémonos, por favor. Bueno, entonces en capítulo, Primera Reyes, capítulo 18, nos habla, y ahí vamos a empezar a hablar de la restauración del altar y el altar familiar. ¿Y por qué lo estoy tratando o tocando este tema desde este punto de vista? Y ya me está avanzando el tiempo. Dice, ahí aparece Elías, hermano. Lo voy a parafrasear también porque ya nos agarró el tiempo. Aparece Elías, y Elías viene, hermano, en ese tiempo estaba Acab, eso era un rey, perdone que lo diga de esa manera, pero si usted lee el contexto, eso es. Era un rey mandilón, ¿verdad? Que la mujer era la que lo manipulaba para hacer cosas malas. Y Jezabel, se decía de ella una palabra que no la voy a repetir, mejor cuando usted lo lea la va a ver, ¿verdad? Se decía lo que era, ellos son los que reinaban. Y tenían 400 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera. Entonces viene Elías, hermano. Y entonces eso sí lo voy a leer. Cuando él viene y restaura el altar de Jehová que estaba derribado, dice. Imagínense, en el pueblo de Dios el altar de Jehová estaba derribado. En este tiempo el altar de Dios en algunos hogares está derribado. Y hay que restaurarlo, pero restaurarlo conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestro criterio ni como nosotros querramos. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló, no dice que tiró lo que había ahí para hacer nuevo, no. Él arregló, o sea, lo que estaba ahí. El altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Bueno, entonces él reedificó con 12 piedras que son las 12 tribus del pueblo de Israel. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de familias, nos está hablando de generaciones. Y él restaura, hermano, lo que las otras personas habían derribado, porque habían hecho altares para dioses ajenos, pero entonces ahora viene Elías, y Elías, él restaura esa adoración, la genuina al Dios Altísimo. Y fíjese qué importante, porque él agarra piedras de las que tenía ahí, ¿verdad? Piedras. ¿Por qué no lo hicieron con ladrillo? ¿Por qué no lo hicieron con block, con adobe o otra clase de material que fabrique el hombre? No lo hizo. Tal vez hubiera salido más bonito, más cuadrado, ¿verdad? Mejor. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque las cosas no se hacen bajo nuestra perspectiva, ni bajo nuestra voluntad, sino que bajo la voluntad del Señor. Porque cuando el hombre mete sus manos a hacer las cosas, las hace a su manera, bajo el humanismo. Y nosotros, hermanos, no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de un Dios todopoderoso que nos ha dejado un libro que se llama Biblia, donde están toda la voluntad del Señor para nuestra vida. Ahí vamos a encontrar el secreto, el mapa para llegar a la vida eterna. Ahí está, hermano. Pero hay que leerlo, hay que escudriñarlo y empezar a buscar al Señor de todo corazón para que Él restaure nuestra vida primeramente, porque en hebreo también bayit quiere decir casa, y esta casa, hermano, tiene que ser restaurada. El altar de mi casa tiene que ser restaurado. Entonces, cuando yo ya soy restaurado, yo puedo ir a restaurar a los míos. Y si restauro a los míos, entonces ya puedo ir afuera a restaurar a las demás personas. Pero todo comienza en casa, todo comienza en casa, cuando somos restaurados, y no con la mano del hombre, no con filosofías, no con psicólogos, no con esto, aunque ellos trabajan en su rama, y es bueno también consultar todo eso, pero es bajo la perspectiva de Dios, y Dios nos da el parámetro de lo que nosotros debemos de hacer. Amén. Yo creo que hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es altar. Altar dijimos que significa mizbeach, casa, sacrificio, santuario, ofrenda, muerte. Y la palabra santuario, hermano, tiene las letras que yo le mencionaba, ¿va? M, Mejilá, que significa perdón, Z, Sehut,
buenas obras, y B, verajá y bendiciones, y J, yaim, que quiere decir vida. Y yo le quiero mostrar, hermano, solo que se me cayó por acá, perdón. Yo hice este rotulito acá, donde tú le puedes tomar o parar el video un momento y poderlo estudiar. Dice que altar también significa santuario, y la palabra santuario se escribe en hebreo con MZBC, que quiere decir mitzviah. Bueno, amén. Pero fíjate que también esta palabra está escrita en hebreo, porque aquí estuvimos viendo la palabra santuario, qué es lo que significa. Pero la palabra altar, mira lo que significa. Tiene la letra Tav, que quiere decir marca, señal o pacto. La letra Bet, que quiere decir casa, familia, tienda, adentro, templo. Y la letra Dalet, puerta para las ovejas, humilde. Y Cristo es la puerta de las ovejas. Ahí sí que. Y la letra Mem, sabiduría divina, vientre, agua, caos, multitud, naciones. Entonces, cada una de ellas, hermano, tiene un significado muy particular. Y yo te voy a poner también esto, para que, como te digo, tú lo puedas ver luego. Aquí tenemos las palabras en la letra en hebreo, lo que significa. Eso tú lo puedes ver y poderlo después bajar, ¿verdad? Y poderlo estudiar. Entonces, una de las cosas bien importantes, fíjate, hermano, yo lo tengo por acá. Solamente dame un segundito. Necesito buscar esto, bien importante. Entonces, por ejemplo, la palabra, la letra Tav, lo encontramos en Ezequiel 9:3. ¿Qué es lo que significa la letra Tav? Y mira, cada una de estas letras tiene un significado. Y ese significado nos habla nuestra vida, pero vamos a hablar ahorita de la letra Tav. Y ya estamos entrando en tiempo, bueno. Y dice en Ezequiel 9:3, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. O sea, antes se escribía con un tintero. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y este tiempo, hermano, abominaciones, hay muchísimas. Y podríamos sacar, solo de eso podríamos hacer un tema de todas las cosas y perversidades que se están dando en este mundo. Entonces, esa letra, hermano, que es la que nosotros estamos viendo ahorita, que es la letra Tav, como te digo, esas son palabras hebreas. Dios permitió que se escribiera eso de esa manera. No fue una palabra antojadiza, pongamos tal cosa, ¿verdad? No, cada letra tiene un significado. Fíjate que la letra Bet quiere decir casa. Está hablando de familia. Cuando se habla de altar, se habla de familia. Se habla de templo, se habla de tienda. Por ejemplo, Dalet, puerta de las ovejas. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta, y el que no entra por él es ladrón y robador, dice. Y esta, mira, la letra Mem, que quiere decir sabiduría divina. Vientre, agua, porque la palabra también se ejemplifica con el agua. Y caos. Yo decía, ¿por qué en esa palabra hay caos? ¿Por qué razón? Porque en este tiempo, hermano, de esta sociedad, lo que hay es un caos. Es un desorden. Pero nosotros, los que hemos nacido, hermanos, bajo el Evangelio, hemos conocido la gloria del Señor, no puede existir eso en nosotros. Nosotros tenemos que estar viviendo bajo la voluntad del Señor y buscar su presencia en cada uno de los momentos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que significa esto, verdad? Todo lo que yo le he estado hablando lo vamos a amarrar ahorita y vamos a llevar a una conclusión. Llegar a hacer las cosas como al principio. Quiere decir hacer la voluntad y ir al pasado y ver cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas y cómo Él ha trabajado con las familias. El altar, lo que significa, es un lugar de sacrificio, es un lugar de muerte. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermano, tenemos que morir. Morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones.
Tenemos que ir con nuestra familia, saber pedir perdón, saber pedir disculpas, saber decir, me equivoqué, sí, fue mi culpa. Y hermano, y eso lo va a resolver todo. Pedir perdón a nuestros hijos, porque muchas veces nosotros como padres los hemos exasperado o los hemos ofendido en alguna palabra y hemos hecho cosas que tal vez no es agradable delante de los ojos de Dios, pero ahora que tenemos el conocimiento, tenemos la luz del Señor, podemos acercarnos a nuestros hijos y hablar con ellos, pedirles perdón para que ellos logren limpiar su corazón y no nazca en ellos una raíz de amargura, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, ahora que nosotros vamos a tener todas estas características, vamos a morir. ¿A qué? A nuestro orgullo, a mi altanería, a mi prepotencia. Todo eso tiene que morir porque ahora Jesucristo ha nacido en nuestro corazón, y para el que no lo conoce, Jesucristo puede nacer en su corazón. Y entonces nosotros empezamos a tomar la naturaleza divina en nosotros, ¿verdad? Y eso también son otros temas que podemos explicar luego. Pero entonces el Señor viene y empieza a transformar a través de la conversión, a través del bautismo, a través de la Santa Cena, nuestra naturaleza, nuestra genética, hermano, tiene que parecerse ahora a la de Cristo. Ese es el verdadero Hijo de Dios y lo que nosotros debemos de hacer. Guardar nuestras familias, poder enseñarles a que nuestra familia tiene que ser una familia modelo, no para el hombre, aunque sí, ¿verdad? Sino para Dios. Queremos agradar al único Dios grande y verdadero. Ahora, ¿por qué te hablé yo del profeta Elías, del que él restauró? Porque fíjate que más adelante dice en el libro de Malaquías 4:6, perdón, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Porque nosotros cuando Jesucristo, mano, fue al madero, fue crucificado ahí, Él llevó nuestras maldiciones para que nosotros fuéramos bendecidos. Entonces, Dios no quiere herir la tierra con maldición, dice. Él quiere que todo hombre se arrepienta y se convierta. Pero lamentablemente, hermano, el hombre no quiere saber de Dios. El hombre no quiere saber de Dios y el hombre prefiere adorar lo creado que adorar al Creador. Esa es una de las grandes diferencias. Y dice, yo envío al profeta Elías. Elías no va a venir. El espíritu que operaba en Elías, ese que restauró el altar familiar, ese espíritu va a venir ahora en este tiempo porque va a tener una restauración, dice, de los padres hacia los hijos. Está hablando de familias, está hablando de reconciliación, está hablando de amor, de paz, de vida, que es lo que nosotros tenemos, el Señor nos ha puesto en nosotros y tenemos que transmitir ahora a los demás. Pero dice, antes de que venga el día grande y terrible. Y ese día grande y terrible es lo que se le llama en el Apocalipsis la gran tribulación, que es la que se acerca, hermano, pero se acerca, mira, todos los acontecimientos que se están dando, inundaciones, tornados, terremotos, el deshielo de los polos, hermano, la contaminación que hay, peces que aparecen muertos por miles, si no por millones, ¿verdad? Por la contaminación que hay, y se acerca, hermano, una hambruna. Aquí nosotros estamos pasando ahorita, no se ve tan grande, ¿verdad? Pero sí hay una crisis económica, hermano, que nos está afectando a todos. Y lo que se deja venir más adelante es terrible. Pero si nosotros estamos preparados para cuando el Señor venga en las nubes y nos pueda llevar, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Que es lo que yo pretendo y lo quiero, por eso comparto esta palabra contigo, para que tú también seas salvo por medio del Señor. Pero dice en Lucas 1:17, y ya casi voy terminando, e irá delante de él, dice, con el espíritu y el poder de Elías, dice, vuelve a repetirlo, pero en otro libro de diferente manera, por el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, dice, de los padres a los hijos, quiere decir que nosotros como padres somos los que tenemos que resolver primero ese problema, somos nosotros los padres. Porque los hijos están aprendiendo, hay que enseñarles, hay que instruirlos, pero en el amor de Dios. Dice, el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes, dice, a la prudencia de los justos. Quiere decir que hay una rebeldía, hay esa barrera que te digo, ese abismo generacional y tecnológico está afectando ahora no solo a nuestras familias cristianas, a todo el mundo, pero en otros lados es peor, hermano. Ya los niños no tienen educación, ya no tienen respeto. Aquí acaban de hacer, por donde yo vivo, en eso yo no me acuerdo en qué red lo publicaron, pero eran como un challenger que hacía, o challenge,
no sé si lo estoy diciendo bien, como un desafío, ¿va? Para ver quién iba a quebrar los baños de la escuela, hermano. Y van a dañar la escuela, hermano. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces mira a esos niños que hacen bullying, por ejemplo. Ellos ven en su hogar la violencia. Y entonces van y ven un niño que está más o menos tranquilo, tal vez tímido y todo. Van y lo golpean, lo mandan al hospital. Y hace poco a una niña se acaba de suicidar porque le hicieron bullying. Saber que le hicieron bullying y en su casa saber qué problemas tenía. Entonces, ¿qué es lo que se espera de nuestros hijos? Hermano, nuestros hijos están yendo de nuestras manos. Estamos dejando que el mundo, hermano, que el diablo, que el Señor los reprenda 1000 veces y más, que haga estragos en nuestra familia. Y no puede ser, hermano, no puede ser. Tenemos que levantarnos como padres, como familia, y empezar a clamar al Señor para que el Señor haga una obra maravillosa. Por eso restaurar el altar familiar, restaurar el altar, la comunión con Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Jehová. Y yo te voy a leer ya para terminar, y te dejo tranquilo. Te voy a leer este texto que fue una promesa que le hicieron a Abraham. Y Abraham fue uno de los que construyó más altares. Mira qué coincidencia, ¿verdad? El altar de Dios. Antes lo hacían con piedras y todo. Ahora este lugar es un altar de adoración para Dios. Este lugar es un altar de adoración para Dios. La iglesia donde me congrego con mis hermanos es un altar de adoración. Es donde le rendimos culto, le adoramos, le bendecimos, y nosotros tratamos de que nuestras expresiones ahora sean expresiones de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Perdón. Dice Génesis 12, 2, 3, y con esto te voy a ir dejando. Dice, y haré de ti una gran nación. Le dicen a Abraham, al constructor de altares. Y haré de ti una gran nación, grande, y te bendeciré. Hermano, esa bendición es para ti también. Y engrandeceré tu nombre, le dicen a él, porque él es el padre de la fe. Él aplicó fe a todo lo que él hizo. Él le pidieron a su hijo, hermano, lo fue a subir a un altar y lo iba a sacrificar. Y Dios le dice, no, ya me di cuenta que sí, si me amas, le dice, el sacrificio está a un lado. Hermano, y esa es otra historia, hermano, que trae una trascendencia grandísima para nuestra vida. Y dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjese que dice, te bendeciré. Quiere decir que nos está bendiciendo. Pero también dice, y serás bendición. Quiere decir que yo quiero ser bendición para usted a través de este programa, a través de ayudar a una persona, de predicar la palabra, a través de mi testimonio, que como humanos, hermanos, nos cuesta muchas veces porque somos pies de barro también y nos podemos equivocar en algunas cosas, pero estamos perseverando. Dice, y serás bendición. O sea, tú tienes la responsabilidad de ser bendición en tu casa también. Y en tus vecinos, con tus hermanos, con cada uno. A ayudar y colaborar, hermano. Eso todo lo debemos de hacer. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren. O sea que si alguien te dice que el Señor le bendiga, o alguien le dice, mire, aquí le doy una propina de tanto. Yo siempre, cuando alguien me da por mi trabajo, me da alguna propina, yo le digo, Señor, bendice a esta persona. Multiplícala, dale salud, dale vida. Gracias, Señor, por tocar su corazón, porque me está bendiciendo. Si alguien, hermano, se para el carro y me dice, pase, esa persona me está bendiciendo, me está haciendo un bien. Entonces, ¿qué es lo que yo debo responder? Pagar con el bien. Porque la Biblia nos manda hasta amar a los enemigos, hermano. Eso es duro, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. El Señor los va a maldecir. No nosotros, ¿verdad? El Señor los va a maldecir. O sea, le dejamos en la mano de Dios. La venganza no es nuestra, es del Señor. Y a mí ya se me fue el tiempo. Pero mire, con esto te quiero dejar. Y serán benditas en ti, en Él, en esa promesa que le dieron a Él, que nos alcanza hasta nuestros tiempos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo el que se quiera acoger, como dice el Salmo 91, bajo las alas del Altísimo, bajo su cobertura, bajo su protección. Entonces Él te librará y te bendecirá. Entrega tu vida al Señor si no lo has hecho todavía. Y empieza a orarle al Señor que Él te transforme a ti y transforme a tu familia.
Necesitamos familias sanas, células sanas en el cuerpo de Cristo para bendición de todos. Que el Señor te bendiga y perdona si me pasé de tiempo, pero es que me emociono, ¿verdad? Y que el Señor te bendiga, te guarde y que su palabra, que esta palabra quede como una semilla en tu corazón y que el Espíritu Santo venga y haga la obra. No yo sembré, otro va a regar, pero el que da el crecimiento es el Señor. Así que a Jehová sea la gloria, sea la honra, hoy y siempre. Amén. Te cuidas. Hasta la próxima.